Bienvenidos una vez más a este Rinku Superíndice 3N virtual donde diseccionamos con lupa cada giro argumental, cada mirada robada y cada intriga palaciega que emana de los dramáticos paisajes de Turquía. Espero sinceramente que es tu copyright en el listos y con los cinturones de seguridad abrochados, porque el vídeo que les tengo preparado hoy viene cargado hasta el tope de emociones, revelaciones impactantes y sutiles matices que a menudo se nos escapan en la vorágine del entretenimiento. Hoy nos sumergiremos de lleno en un tema que ha estado generando un tsunami de comentarios, especulaciones y teorías conspirativas en las redes sociales, la intrincada, fascinante y a menudo turbulenta relación superíndice 3N entre dos de los rostros SIQ superíndice 3 Nikos de la pantalla chica turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y el papel crucial, casi providencial, que jugó superíndice 3 un regalo muy especial, un gesto de cariño más menos o sincero, que con tu superíndice 3 con el Beneplu, cito incondicional de la madre de uno de ellos. Mis queridos televidentes, han escuchado correctamente. Abran bien los oídos, preparen sus provisiones de palomitas de mouth y ajusten sus pantallas, porque esta historia promete giros inesperados y revelaciones que los dejaron sin aliento. En este vídeo que he elaborado con meticuloso detalle y una pizca de pasión superíndice 3N, exploraremos a fondo ese momento catártico, ese instante de vulnerabilidad que hizo aflorar las lágrimas en el rostro de Hande. Desentrao más menos haremos el complejo contexto que rodea este misterioso regalo y, por supuesto, analizaremos en profundidad la relevancia trascendental que tiene todo este culebro superíndice 3N digno de Shakespeare en el vasto y multifacu copyrightico universo de las series turcas que tanto nos embelesan. Nos adentraremos en el pantanoso terreno de las posibles interpretaciones, desvelaremos los rumores jugosos que circulan como superíndice 3 Lbora en los foros online y, lo importante, les traeremos las reacciones del público. Ese juez implacable pero tan view copyright en el corazu superíndice 3 en el latente que impulsa el fenus superíndice 3 meno de las telenovelas turcas. Asu que por favor les suplico no se despeguen ni por un segundo de la pantalla, porque cada palabra, cada imagen, cada detalle cuenta en esta saga de amor, pasiu superíndice 3N y decepciu superíndice 3N. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y cotilleos, permítanme recordarles, con la humildad que me caracteriza, que si disfrutan de este tipo de contenido, si les apasiona desentrao más menos ar los entresijos de la farándula turca y si quieren estar al dúa con las últimas tendencias y primicias del mundo de las telenovelas, no olviden suscribirse a su canal, su oasis de entretenimiento, y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada análisis exhaustivo y cada revelación superíndice 3N explosiva que les tenemos preparada. Estamos creciendo a pasos agigantados gracias a su apoyo incondicional y queremos seguir dándolos con el mejor contenido sobre series turcas, ese universo paralelo donde el drama nunca descansa y el romance siempre florece. Además, y esto es crucial, al final de este vídeo, los invito cordialmente a que me dejen un comentario sincero y reflexivo con tu DomeCuL es su serie turca favorita de todos los tiempos y lo importante, explico. Dome con argumentos convincentes por Q copyright esa serie en particular ha logrado cautivar su corazu superíndice 3N. Me deleito leyendo cada uno de sus comentarios, sus opiniones son valiosísimas y me ayudan a crear contenido cada vez más relevante y atractivo. Ahora sin preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos al grano. Para entender este intrincado embrollo, este laberinto de emociones digno de la mejor telenovela, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, desempolvar los recuerdos y reconstruir el contexto en el que se forjaron las carreras de Kerem y Hande. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, comenzar este viaje por otro lugar que no sea, *senu con diéresis al cap *, esa comedia romántica que como un tsunami de cariño más menos o y buen humor, conquistó superíndice 3 los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. Esta serie que se emitió superíndice 3 con gran copyright cito entre los más menos os 2020 y 2021, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño más menos dorado, estudiar en el extranjero para convertirse en una renombrada arquitecta paisajista. Eda fue magistralmente interpretada por la talentosa Hande Erupar Rafael, quien le infundió superíndice 3 una vitalidad y una autenticidad que resonaron profundamente con el público. Y por otro lado nos encontramos con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la copyright dula, un hombre de negocios frío, calculador y obsesionado con el control, encarnado con maestría por el carisma tico Kerem Bürsin.
El destino, ese guionista impredecible, tejió Superíndice 3 una trama intrincada en la que Eda y Serkan se ven obligados, debido a una serie de circunstancias inesperadas y un tanto rocambolescas, a fingir un compromiso amoroso. Este pacto inicial, basado en la conveniencia y el intera copyright ese mutuo, da pie a una relación Superíndice 3 plagada de enredos, malentendidos hilarantes, situaciones CU Superíndice 3 micas y, por supuesto, una irresistible dosis de romance que derritió Superíndice 3 hasta los corazones esca copyrighticos. Lo que hizo que asterisco en u con diéresis al cap asterisco se destacara del resto, lo que la catapultó Superíndice 3 al estrellato y la convirtió Superíndice 3 en un fenus Superíndice 3 meno global, fue sin duda la cúmica innegable. La conexión Superíndice 3 la copyright trica y la atracción Superíndice 3 magna copyright tica que existió entre Ande y Kerem. Su interpretación Superíndice 3 fue tan genuina, tan convincente, que los espectadores no podían evitar creer que su amor trascendió a la pantalla. La serie no solo fue una copyright sito arrollador en Turcúa, donde batió Superíndice 3 ra copyright cords de audiencia, sino que también copyright se vendió Superíndice 3 a Mood S de 80 pauses, conquistando públicos de culturas y lenguas diversas. Este triunfo internacional transformó Superíndice 3 a Ande y Kerem en superestrellas globales, en iconos de la moda y en embajadores de la cultura turca. El geo copyright nero de la serie, como ya hemos mencionado, es la comedia romántica, un formato clásico que sin embargo, asteriscos en u con diéresis al cap asterisco supo reinventar con frescura y originalidad. Su trama, aunque en ocasiones predecible, estaba salpicada de momentos divertidos, diálogos ingeniosos y situaciones conmovedoras que apelaban a las emociones profundas del espectador. Además, la banda sonora de la serie era absolutamente pegadiza, con melodías que se quedaban grabadas en la memoria y que evocaban los momentos ánimos y apasionados de la relación Superíndice 3 entre Eda y Serkan. Y por si fuera poco, el vestuario de Ande se convirtió Superíndice 3 en una tendencia global, inspirando a miles de Superíndice 3 venes a emular su estilo fresco, elegante y moderno. La razón Superíndice 3 fundamental por la que me he tomado la molestia de mencionar asteriscos en u con diéresis al cap asterisco en este vídeo es porque fue precisamente durante la grabación Superíndice 3 de esta serie, entre toma y toma, entre escena y escena, donde Ande y Kerem comenzaron a construir los cimientos de su relación Superíndice 3 en la vida real. Su romance que floreció Superíndice 3 tamidamente fuera de la pantalla, a escondidas de las CU maras y los focos, contribuyó Superíndice 3 a que la serie fuera a UNMUS popular, a que el fenus Superíndice 3 meno asteriscos en u con diéresis al cap asterisco alcanzara cotas insospechadas. Los fanáticos, esos observadores incansables y apasionados, estaban absolutamente encantados de ver a sus personajes favoritos, a Eda y Serkan, juntos también copyright en la vida real, compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas cálidas. Y mis queridos amigos, es donde la historia se pone realmente interesante, donde los rumores se intensifican y donde el misterio se cierne sobre nosotros como una densa niebla. Ahora, volviendo al tema central, al meollo del asunto que nos ha congregado hoy Kerem hizo llorar a Ande. ¿CU Superíndice 3 mo diablos ocurrió Superíndice 3 esto? Bueno, como suele suceder en estos casos, la verdad absoluta es difícil de alcanzar, los hechos se distorsionan y las versiones contradictorias abundan. Sin embargo, a pesar de la nebulosa informativa, los rumores persistentes y fiables apuntan a que, en el apogeo de su relación Superíndice 3 cuando el amor florecua como un jardín en primavera, Kerem, ese romántico empedernido que se escondió detrás de su fachada de chico malo, organizó Superíndice 3 una sorpresa muy emotiva, un gesto de cariño más menos o que buscaba llegar al corazón Superíndice 3 de Ande. Se dice con cierto halo de misterio, que le preparó Superíndice 3 una cena romántica en un lugar especial, un rinku Superíndice 3 escondido de Estambul con vistas al bus Superíndice 3 esforo. Un escenario de ensueu más menos o decorado con flores exu Superíndice 3 ticas, velas aromúticas y luces tenues que creaban una atmu Superíndice 3 esfera múgica. Y como si esto no fuera suficiente, se dice que le dedicó Superíndice 3 unas palabras muy sentidas, un discurso improvisado en el que le expresaba lo importante que era ella para con diéresis copyright L, lo mucho que la amaba y lo agradecido que estaba de tenerla en su vida. La emoción Superíndice 3 la intensidad del momento fue tan abrumadora que Ande, una mujer fuerte y decidida pero también copyright vulnerable y sensible, no pudo contener las lágrimas.
Las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente, lágrimas de alegría, de sorpresa, de amor puro e incondicional. Pero aquí, damas y caballeros, viene la parte bomba de nuestro título, la revelación superíndice 3N explosiva que ha sacudido los cimientos de la faru dula turca. Se rumorea, con insistencia, que el regalo que Kerem le entregó superíndice 3 a Ande durante esta ocasión superíndice 3N tan especial, ese obsequio que simbolizaba su amor y compromiso, fue previamente aprobado por su madre, la matriarca de la familia Bursin. Lo han escuchado bien. Aparentemente la madre de Kerem, una mujer de gustos exquisitos y un corazón superíndice 3N generoso, tenía una excelente relación superíndice 3N con Ande, la consideraba como una hija y aprobaba completamente su noviazgo con su hijo. De hecho, según cuentan las lenguas viperinas de Estambul, fue ella misma quien sugirió superíndice 3 el tipo de regalo que le gustaría a Ande, demostrando el cariño más menos o profundo y sincero que sentía por ella. Este gesto, esta aprobación superíndice 3N maternal, aún más menos ha de una dimensión superíndice 3N completamente nueva a esta historia de amor. El detalle del regalo aprobado por la madre de Kerem aún más menos ha de una capa de profundidad a esta historia. Demuestra que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem era seria y que ambas familias estaban involucradas y se apoyaban mutuamente. Esto hace que la historia sea aún conmovedora y explica por qué copyright Ande se sintió superíndice 3 tan emocionada al recibir el regalo. Ahora bien, muchos se preguntan de qué copyright tipo de regalo estamos hablando. Algunos dicen que fue una joya especial, tal vez un collar o un brazalete con un significado sentimental. Otros especulan que fue una obra de arte, ya que Ande es conocida por su amor por la pintura. Sea cual sea el regalo, lo importante es el gesto y el significado que tenía para Ande. Pero la historia no termina aquí. Desafortunadamente, como muchos saben, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se rumorea que las agendas apretadas y la presión superíndice 3N medio tica jugaron un papel importante. La noticia de su separación superíndice 3N fue un balde de agua fría para sus fans ticos, quienes esperaban que su amor durara para siempre. A pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado crear drama innecesario. Esto demuestra la madurez y el profesionalismo de ambos, y es algo que sus fans ticos aprecian mucho. Y hablando de Ande, no podemos dejar de mencionar otras series en las que ha brillado con luz propia. Por ejemplo, en Gunea Jinxlar una serie juvenil que la catapultó superíndice 3 a la fama en Turquía. En esta serie, Ande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de un chico popular del colegio. La serie fue un con diéresis copyright cito entre el público adolescente y consolidó superíndice 3 a Ande como una de las actrices ju superíndice 3 venes prometedoras del paus. Otra serie destacada en la carrera de Ande es Aik Laftan an Lamaz donde interpreta a Hayat Uzun, una joven de pueblo que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. En esta serie, Ande comparte protagonismo con Burak Deniz, y la química entre ambos es innegable. La serie fue un con diéresis copyright cito en Turquía y en el extranjero, y consolidó superíndice 3 a Ande como una de las actrices queridas del público. En cuanto a Kerem, también copyright N ha participado en otras series exitosas, como Erev Meseles y donde interpreta a Yiğit KL Párrafo, un joven ambicioso y vengativo que busca justicia para su familia. La serie es un drama intenso y emocionante que muestra el lado de ese oscuro de Kerem como actor. Otra serie destacada en la carrera de Kerem es Ya Yamayanlar una serie de vampiros que se emitió superíndice 3 en la plataforma Blue TV. En esta serie, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde y carismático que lucha contra el mal. La serie es una propuesta diferente y arriesgada que muestra la versatilidad de Kerem como actor. Volviendo al tema central, S.A.U. del regalo, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N. Tanto sus fans como los medios de comunicación superíndice 3N seguían cada uno de sus pasos. Fueron una pareja muy querida y admirada, y su relación superíndice 3N fue una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos. Por eso su ruptura fue tan dolorosa para sus fans ticos. En conclusión superíndice 3N,
la historia de Kerem haciendo llorar a Ande con un regalo aprobado por su madre es una ANU copyright dota conmovedora que nos permite entender mejor la relación superíndice 3N entre estos dos talentosos actores. Demuestra que su amor era real y que ambas familias estaban involucradas y se apoyaban mutuamente. Aunque su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de esos momentos especiales sigue vivo en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos. Y aunque la bomba no fue explosiva en el sentido negativo, solo fue en cuanto a la intensidad de las emociones involucradas. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Recuerden que todo lo que hemos contado son rumores y especulaciones, pero que nos permiten hacernos una idea de lo que pudo haber sido su historia de amor. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo y por apoyar nuestro canal. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora los invito a que me dejen en los comentarios QU Copyright, ¿les pareció Superíndice 3 esta historia y CUL es su serie turca favorita? Me encanta leerlos. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el Superíndice 3 próximo vídeo. Adiós Superíndice 3S.